día martes que tuvimos clase, pues estuvimos viendo lo que fue derivada direccional en el plano y luego derivada direccional lo que es en una superficie. Habíamos comentado también pues, que la derivada direccional es más que nada la razón de cambio que existe con esta pendiente, con esta recta tangente a un punto dado, ya sea en el plano o en la superficie. Eso es nada más lo que me indica la derivada direccional. Por otra parte, pues una herramienta para poder desarrollar ejercicios de derivada direccional, pues viene a ser por parte de las derivadas parciales, o bien por un nuevo término que introducimos, que fue el gradiente de la función. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos, nada más como para recapitular, y después nos vamos a pasar al tema del día de hoy. También les comentaba el martes que tenemos que apurarnos con esta parte del temario. Hoy vamos a ver máximos y mínimos locales, donde una función es creciente o decreciente, donde cuáles son los puntos de inflexión, cómo se hace una gráfica cuando es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Es el tema que vamos a ver rápidamente y ya meternos ya de lleno al cálculo vectorial. Yo este tema se los voy a dar porque viene en el programa, si no yo me lo saltaba, pero pues debemos de cubrir todo el tema, todos los temas, y por eso lo voy a dar el día de hoy en una clase súper rápida, porque son temas pues sencillos, pero que tienen su aplicación con las derivadas, con este caso es con la primera y la segunda derivada, con que podemos nosotros calcular estos puntos críticos, mínimos locales, etcétera. Déjenme ir abriendo lo que vamos a utilizar. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Bueno, no, les voy a presentar la teoría rápidamente para que veamos definiciones y luego las aplicamos a lo que son los ejercicios. Bueno, entonces ahora sí les comparto pantalla.
Bueno, ahora sí ya estamos viendo en la pantalla cómo definir o cómo determinar los máximos y mínimos de una función. Aquí nos dice que para determinar, primero tenemos que tener una función definida en cualquier intervalo. Debemos determinar ya sea un máximo, un mínimo absoluto o local relativo si satisface las siguientes condiciones. Una es que si yo encuentro un punto C que esté contenido en un intervalo I y que para ese valor C la función f de x sea menor, voy a tener un máximo local. Si tengo escojo un punto dentro, contenido en un intervalo y evaluado en la función, y este punto es menor o igual que la función, voy a tener un mínimo local. Eso es por definición. Un máximo aquí en la gráfica, pues es el punto más alto que alcanza la función. Y un mínimo, pues es el punto más corto. Por ejemplo, aquí, en el que estoy señalando con el cursor, podríamos decir que es un mínimo de la función. Tenemos también que definir dónde encontrar los valores críticos de una función. Y estos se determinan con el criterio de la primera derivada. Si nosotros derivamos la función y determinamos un número C para el cual esta primera derivada se hace 0, voy a determinar esos puntos críticos de la función cuando satisfagan esta definición. Bueno, también podemos obtener los valores absolutos, que tiene que ver mucho con los máximos y mínimos locales, pero los máximos y mínimos absolutos, pues se calculan a partir de que ya encontré mis valores críticos. Ahora esos valores críticos los voy a evaluar en mi función original, dado en un intervalo. Entonces ahí voy a encontrar dos puntos y esos puntos se llaman máximos y mínimos absolutos. Bueno, entonces, ya después de estas definiciones tan complicadas para calcular los máximos y los mínimos, los valores críticos y los máximos y mínimos absolutos, vamos a hacer un ejercicio para que vayamos familiarizándonos más con estos conceptos, porque tal vez es un poco complicado decir es un máximo y un mínimo absoluto si tengo mi función en un intervalo y pues donde es mayor o menor respectivamente, encuentro un máximo o un mínimo absoluto. Entonces vamos a hacerlo con un ejercicio. Les vuelvo a... Dejen ver. Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada. Cómo encontrar la derivada direccional de una función. Estos son con ejercicios simples. No subí el apartado todavía del ejercicio, creo.
No me acuerdo si lo subí, creo que sí, ayer. Sí, sí lo subió. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo subí de ejercicio de derivada direccional, que es precisamente para hoy en la noche, que lo pueden entregar. Bueno, entonces, estábamos viendo esta parte de derivada direccional, donde utilizamos el gradiente de la función. ¿Y qué es el gradiente? Pues nada más que sacar las parciales respecto de cada variable, la parcial respecto de x, respecto de y y respecto de z, y darles el carácter vectorial. Recuerden cuando nosotros hacemos el gradiente, vamos a obtener siempre un vector. Y cuando efectuamos el producto punto o el producto escalar, dicho de otra forma, le quitamos ese carácter vectorial y lo convertimos simplemente en un número. Por eso lo vamos a ir a ver viendo más adelante, cuando ya nos metamos ya de plano a vectorial, porque ahorita el programa pues trae máximos y mínimos y lo que estamos viendo ahorita. Profesora, disculpe, tengo una duda respecto al ejercicio que dejó. Sí, dime. Bueno, es que al momento de sustituir los valores de 1,1 en la función ya derivada, se cancela, se hace 0, y entonces para cuando se iría el producto punto, solo sería el producto punto por J, ¿Sí? el componente J del vector unitario. ¿Sí? ¿Sí? No importa, está bien. Ahí se trabó. Hola. Yo te escucho. Es que se trabó su audio. No sé si fue solo mío. Bueno, entonces te comento que sí está correcto tu ejercicio. No importa que para el componente sí, J o K se hace 0, pero te quedan otras variables. Puedes seguir utilizando la misma metodología. No importa que se te hagan 0 algunas componentes. Ok, gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces vamos a terminar, vamos a hacer el ejercicio para calcular los máximos y mínimos locales y los puntos críticos y los máximos y mínimos relativos. Eso es el tema del día de hoy. Bueno, uno de los temas, porque vamos a ver 3 temas hoy. Hoy nos vamos a echar una unidad. Es que si no, no vamos a avanzar con todo el programa. Bueno, entonces les comentaba que tenemos la función siguiente. Mi función es, ahí donde la tengo, aquí. Mi función f de x es igual a 3x menos x cúbica. ¿Qué me dice? Que para encontrar los puntos críticos, debo de derivar mi función en cuestión de primera derivada. Bueno, ¿cuál es la función primera derivada? Pues aquí está. Vamos a derivarla por primera vez, porque me dicen que los puntos críticos los debo derivar la función y ver para qué valores de x esa primera derivada es igual a 0. Eso me lo dicen por definición. Entonces voy a derivar mi función. La derivada de mi función es, en este caso, es 3 menos 3x al cuadrado. Esta es mi función, mi primera derivada. Ya lo obtuve. Ahora debo de encontrar los valores de x para los cuales mi primera derivada es igual a 0. Entonces, pues debo de fijarme en mi primera derivada. Debo de escribir para qué puntos de x esta función es igual a 0. Y una forma de hacerlo es mediante la factorización, porque aquí tal vez no lo vemos tan inmediato de qué valores de x debe de tomar para que la función se haga igual a 0. Entonces vamos a factorizar un poquito. Esto me queda 3, lo voy a multiplicar por 1
menos x al cuadrado. Aquí estoy factorizando nada más la función. Entonces, ¿para qué valores de x, este término que yo tengo dentro de este paréntesis, se va a hacer 0 ese término? Pues son para dos puntos, básicamente. Para el punto x igual a 1, porque si yo sustituyo aquí 1 al cuadrado es 1. Entonces me quedaría 1 menos 1 es 0 por 3, pues es 0. Y está satisfaciendo que para el valor de x igual a 1, la primera derivada es igual a 0. Entonces voy a escribir mi primer punto crítico. Mi primer punto crítico es para x igual a 1. Pero también puedo elegir el menos 1, porque vean que mi término es al cuadrado. Entonces, si elevo menos 1 al cuadrado, pues va a ser 1. Y me va a quedar otra vez 1 menos 1 es 0, y sigue satisfaciendo la condición que me piden para encontrar esos puntos críticos. Bueno, entonces voy a poner que mi otro punto crítico es igual a menos 1. Entonces, en conclusión, para poder encontrar los valores críticos de una función, debo de encontrar debo de encontrar los valores para los cuales mi primera derivada se hace 0. Aquí ya en este ejercicio ya los encontramos. Ya vimos que la derivada de mi función anterior es esta, escrita de otra forma. Y ya determinamos que los valores de x para los cuales esta función se hace 0 es para los términos 1 y menos 1. Y aquí estos valores que acabamos de encontrar son los puntos críticos de la función. Ahorita vamos a ver qué funciones. Pero aquí ya tengo mis puntos críticos. Entonces, pues rápidamente podemos hallar los puntos críticos. Aquí están. Los puntos críticos de la función, pues son básicamente estos dos puntos. Bueno, ¿qué sigue como para encontrar lo que son los máximos y mínimos locales? Pues eso se hace a través de la semejanza de mi segunda derivada. Aquí para encontrar los máximos y mínimos, tengo que a fuerza sacar la segunda derivada de mi función. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a calcular la segunda derivada de la función para calcular mis máximos y mínimos locales. Entonces aquí voy a calcular la segunda derivada y vean que aquí pues la derivada de una constante es 0 y solamente me quedaría menos 6x. Y aquí ya estoy obteniendo mi segunda derivada. Pero nuevamente, ¿qué debo de hacer para encontrar estos máximos y mínimos locales? Pues debo de evaluar mi segunda derivada en los puntos críticos que yo ya encontré. Entonces vamos a hacerlo. Aquí voy a escribir para que se vaya entendiendo. Evaluando la segunda derivada en los puntos críticos obtenemos lo siguiente. Bueno, eso es como las reglitas que tenemos que seguir para encontrar los puntos, bueno, los máximos y mínimos locales. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la sustitución y vean que es muy sencillo lo que tenemos que resolver para encontrar los valores de máximos y mínimos locales de la función.
Esto es para cualquier función, ¿eh? No importa qué características tenga la función. Si la función es derivable, va a tener puntos críticos, máximos, mínimos, puntos de inflexión. Todo lo que vamos a empezar a calcular en la clase de hoy, todo lo tiene una función. Bueno, como les digo, siempre y cuando pues sea derivable. Bueno, entonces ahora vamos a evaluarlo en los puntos críticos. Entonces voy a evaluar mi segunda derivada en mi primer punto crítico, que es 1. Entonces, si yo le evalúo, ¿qué valor voy a obtener? Menos 6 por 1 me queda menos 6. Y este valor es menor que 0. Aquí voy a obtener un máximo local. Aquí hay una cierta... bueno, ahorita vamos a hacer la siguiente parte para que les comente. Ahora vamos a evaluar la función de mi segunda derivada en el siguiente punto crítico. El siguiente punto crítico es menos 1. Y pues si yo le evalúo, me quedaría 6. Y 6 es mayor que 0. Entonces aquí por definición nos dice que si yo tengo un punto contenido en la función y este es menor que 0, voy a tener un máximo local. Máximo local. Y si tengo un punto contenido en mi función segunda derivada y es mayor que 0, voy a obtener un mínimo local. Aquí está. Entonces ya ven, ya hallamos los puntos críticos, ya tenemos el máximo y mínimo local. Todo esto es por definición. ¿Qué nos falta encontrar? Pues los máximos y los mínimos relativos. Y eso por definición nos dice que tenemos que evaluar mi función original en los mismos valores críticos que yo encontré. ¿Y cuál es la función original? Pues la función original es 3x menos x cúbica. Entonces voy a escribir nuevamente, evaluando puntos críticos. Bueno, voy a escribir para encontrar los máximos y mínimos relativos. Evaluamos los puntos críticos en la función original, voy a ponerle así. Aquí está. Aquí está lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a encontrar los máximos y mínimos relativos de la función. ¿Cómo los encontramos? Pues evaluando los puntos críticos en mi función original. ¿Y cuál es la función original? La voy a escribir para que nos vayamos basando. Es f de x igual a 3x menos x cúbica. ¿Y cuál es mi primer punto? ¿Cuál es mi primer punto crítico? Pues cuando x es igual a 1, entonces cuando tengo la función evaluada en mi primer punto crítico, ¿cuánto me queda? Voy a hacer toda la sustitución, que sería 1 menos 1 al cubo. Y esto es 3 menos 1, y esto es igual a 2. Y este 2 pues es mayor que 0.
este término es mayor que 0. Y el siguiente, lo voy a evaluar también en la función. Mi siguiente punto crítico es f cuando es menos 1. Aquí lo voy a tener 3 menos 1 menos 1 al cubo. Este resultado me quedaría menos 3 más 1. Y este resultado es igual a menos 2. Entonces aquí tengo un máximo y un mínimo relativo en cada función. Pero vamos a ver cuál es la gráfica que me representa esta función. Y vamos a encontrar gráficamente dónde están el máximo local, el mínimo local, y dónde están los puntos críticos. Vamos a ver qué encontramos en este ejercicio. Entonces, déjenme ver dónde están. Aquí tengo. Pues aquí tengo la gráfica de la función que estamos encontrando. Tenemos, como nos dice, que tenemos un mínimo local en el punto menos 1, menos 2. Y son los valores que acabamos de encontrar. El punto crítico, vean, tengo que son menos 1 y 1. Estos puntos que ustedes ven aquí son los puntos críticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son los puntos justamente o las coordenadas donde voy a tener el máximo local y el mínimo local. Y estos dos valores que encontramos a la hora de evaluar la función en los puntos críticos es justamente a qué altura se encuentra el máximo y el mínimo, en este caso son relativos. Y vean que lo tenemos aquí. Aquí en 1 tenemos un máximo, y aquí nosotros lo descubrimos. Vean aquí. En 1, ahí dónde está. Vean aquí. En 1 tenemos un máximo local. Aquí está nuestro máximo. Y en menos 1 tenemos un mínimo local. Pero ¿en qué otras coordenadas están? Tenemos que encontrar los máximos y mínimos relativos. Aquí es 1 con 2. Véanlo aquí. Lo voy a escribir de otra forma. Aquí podríamos escribir que en el evaluado, X en 1, en Y me da, o en la otra coordenada me da 2. Y del otro lado tengo menos 1, menos 2. Y vean que justamente esos dos puntos son donde tenemos el máximo y mínimo relativo. Máximo de la función en 1,2. Aquí está. Mínimo de la función menos 1, menos 2. Aquí está. Y es una más aquí la función tuvo dos puntos críticos, un máximo y un mínimo local, y también un máximo y mínimo relativo. Y eso es todo lo que tenemos que realizar cuando me piden encontrar, en primero que nada, los puntos críticos, y posteriormente, cuando una función tiene máximos y mínimos locales, o bien máximos y mínimos relativos. Y vean que, pues siempre se sigue la misma teoría. Para encontrar puntos críticos, primera derivada, y veo para qué valores de X esta primera derivada es igual a 0. Pues ya aquí los encontré. Aquí tengo mis dos puntos críticos. Segundo punto, para encontrar el máximo y mínimo local, recurro a mi segunda derivada, al criterio de la segunda derivada, y veo para qué valores es menor o mayor que 0. Y ahí encuentro el máximo y mínimo local. Y para encontrar los puntos máximos y mínimos relativos,
tengo que evaluar mi función original nuevamente en los puntos críticos que yo encontré. Y pues ya puedo determinar cómo está mi función, dónde están esos puntos máximos y mínimos. Y ven que todo es a través del criterio de la primera y segunda derivada. No hay más. Y pues así podemos hacerlo para cualquier función. No importa qué tipo de función tengamos, siempre y cuando sea derivable, vamos a encontrar sus puntos críticos, máximos y mínimos local y máximos y mínimos relativos. Aquí solamente la dificultad que podríamos encontrar es cómo es la función. Si yo tengo una función muy complicada para derivar, pues ahí va a estar nuestro problema. Pero si yo tengo una función sencilla y puedo calcular la derivada de cualquier función, pues puedo hallar rápidamente puntos críticos, máximos, mínimos locales y máximos y mínimos relativos. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con esta parte de cómo encontrar puntos críticos, máximos y mínimos, tanto local como relativo. A ver, dime, Jimena. Para los relativos, igual, si es mayor a 0, es mínimo. Sí. Sí, igual. Si es mayor que 0, es, perdón, aquí lo estoy poniendo, no lo puse. Aquí es mayor que 0, aquí es menor que 0. Aquí tengo un mínimo relativo. Entonces es al revés. En el otro lado, ¿no? Tengo es al revés, sí. Ok, gracias. Es un máximo relativo. Y ya terminamos. Y ya podemos hasta hacer la gráfica y ver si estamos bien, ¿no? Si tenemos ahí ustedes que tienen tanta tecnología, luego hasta sus calculadoras les hace la gráfica bien rápido. Pues hasta podemos hacer la gráfica y ver y corroborar si estamos bien o no lo estamos, ¿no? Porque aquí, pues, sin necesidad de hacer tantas operaciones, pues podríamos determinar dónde están. Yo veo la gráfica y digo, no, pues el máximo local está en 1, el mínimo en -1 y el relativo es en 2, -2. Y ya los tenemos. Y pues los puntos críticos corresponden justamente donde están los máximos o mínimos de la función. Por eso son importantes localizar los puntos críticos. Vean que es la primera parte que tenemos que resolver para empezar a usar el criterio de la primera y la segunda derivada. Bueno, entonces, ¿alguna duda, algún comentario con este ejercicio? Pues vamos a hacer un segundo ejercicio, también de puntos críticos, máximos y mínimos. Y para corroborar la información y ver que está muy sencilla, es seguir lo mismo. Terminamos este ejercicio y nos pasamos a ver dónde una función es creciente o decreciente, y ya finalmente terminamos con puntos de inflexión y dónde una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero todo se resuelve con el criterio de la primera y la segunda derivada. Entonces vamos a ver, déjenme ponerle aquí título. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más para encontrar igual puntos críticos, máximos y mínimos locales y máximos y mínimos relativos. Y mi función es la siguiente. Mi función es igual a x cuarta menos 8x cuadrada más 3. ¿Qué me dicen que primero tengo que hacer
pues calcular primera derivada. Vamos a calcular la primera derivada de la función. Y vean que aquí pues la derivada está sencilla. Aquí la derivada es 4x cúbica menos 16x. Y pues el otro término, la derivada es 0. Ya calculamos mi primera derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ver para qué puntos mi primera derivada es igual a 0. Pues una forma que les comentaba es factorizando para que podamos ver los valores inmediatamente, porque así como yo tengo la función, no se me hace tan sencillo ver para qué valores de x esto se hace 0. Y bueno, voy a factorizar de esta forma. Voy a poner 4x por x al cuadrado menos 4. Y ya está. Esto es 4 por x cuadrada, pues me da 4x cúbica, menos 4 por 4, 16x. Y vean que aquí ya podemos encontrar valores, los valores críticos más rápidamente. Entonces, ¿ustedes qué me dirían? ¿Para qué valores? Primero vamos a trabajar este término. ¿Para qué valores de x ustedes creen que este término es igual a 0? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Exactamente. Ya hallamos nuestros primeros puntos críticos con 2 y menos 2. Vean qué rápido ya lo hicimos. Pero ahora nos falta ver el otro lado de la función. Ahora yo pregunto, ¿para qué valor de x este término se haría 0? 0. Exactamente. Tengo aquí, a diferencia del ejercicio pasado, tengo 3 puntos críticos. Mi primer punto crítico es 2, mi segundo punto crítico es menos 2, y también para x igual a 0, también es punto crítico. Entonces aquí vean que tengo 3 puntos críticos, ya los encontramos. Aquí tengo mis puntos críticos de la función. Ya hicimos la primera parte para empezar a trabajar con encontrar los máximos y mínimos de la función. ¿Qué me dicen para encontrar los máximos y mínimos? Que tengo que calcular la segunda derivada. Entonces vamos a calcular la segunda derivada de la función. Pues la segunda derivada es 12 x cuadrada menos 16. Aquí está mi segunda derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Evaluarla en mis puntos críticos. Cuando se corte la llamada, nos volvemos a conectar, porfa. Nuestra era 16x, ¿no? Aquí, Ajá, ¿no? a la derivada de 16x, ¿cuánto es? Ah, no, sí, perdón, yo lo había puesto al cuadrado, lo matemático. Bueno, entonces ya estamos aclarados, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a evaluar
Bueno, ahora sí les comentaba. Ya calculamos la segunda derivada. Ahora, ¿qué sigue del procedimiento? Pues evaluarla en los puntos críticos y ver dónde están los máximos y mínimos locales. Entonces vamos a evaluarla en los puntos críticos. Entonces la segunda derivada, primero evaluada para mi punto crítico 0, pues va a ser igual a menos 16. Y este valor es menor que 0. Aquí está. Ahora vamos a evaluarla en el punto 2. Segunda derivada de 2, pues aquí me va a quedar 4, 24. Bueno, aquí me va a quedar 32. Y ese valor es mayor que 0. Luego lo voy a evaluar en el otro término, en menos 2. Y vean que me va a quedar exactamente el mismo valor. A la hora que sustituyo aquí, pues se vuelve positivo. Y también obtengo 32. Y 32 también es mayor que 0. Entonces vean que aquí estoy obteniendo un máximo local en esta parte. Aquí yo tengo un máximo local. Y en los otros dos puntos críticos, tengo aquí mínimos locales. Tengo dos mínimos locales. Eric, Omar, Enrique, apaguen sus micrófonos, porfa. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Ya encontramos la segunda derivada, ya la evaluamos en los puntos críticos y ya encontramos que en el punto 0 tengo un máximo local y en el punto 2 y menos 2 tengo mínimos locales, porque me salen mayor que 0. Bueno, ya nos encontramos. Ahora, ¿qué nos falta? Pues encontrar los máximos y mínimos relativos. Y eso es mediante evaluar nuevamente los puntos críticos, pero en mi función original. Entonces vamos a hacerlo. Para encontrar los máximos y mínimos relativos, tengo que recurrir a mi función original, mi función f de x, igual a x cuarta menos 8x cuadrada más 3. Esa es mi función original. ¿Qué tengo que hacer para encontrar los valores críticos? Perdón, los valores máximos y mínimos relativos. Evaluarla en los puntos críticos. Para 0, vean que ese término es 0, 0 y me queda 3. Aquí estoy hallando mi otro punto relativo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que yo en la coordenada 0,3 tengo un máximo local. Ahora vamos a evaluarla, la función en 2. Y esto me da, a ver, me queda, aquí sería 2 a la 4, menos 8 por
2 al cuadrado más 3. Aquí me quedaría 16 menos 32 más 3. Y eso sería igual a 19 Menos 13. menos 13, ¿verdad? Gracias. Y ahora vamos a evaluarla. Bueno, y aquí también, ¿qué puedo determinar? Que tengo un mínimo en la coordenada 2, menos 13. Y pues vamos a evaluar la función en mi último punto crítico. Ustedes este ejercicio lo puse porque no necesariamente en una función solamente hay 2 puntos críticos. Puede haber 3, 4, 5, dependiendo de la función que estamos trabajando, hay puntos críticos. En este caso, la función tuvo 3 puntos críticos. Entonces, aquí evaluando la función, pues nos queda lo mismo, porque aquí es una potencia par y aquí también es par. Entonces tendríamos el mismo resultado, aunque sea negativo. Para eso también sería menos 13. Y mi otro mínimo lo tengo en menos 2, menos 13. Y ya terminamos. Vean qué sencillo es encontrar puntos críticos, máximos y mínimos locales de la función, y por último, máximos y mínimos relativos. Pero ahora, ¿qué función es la que acabamos de encontrar? Vamos a ver. Aquí está. Esta es mi gráfica. Y vean que en efecto, en 0, déjenme que ya se trabó esto. Déjenme cerrarlo y ahorita lo abro nuevamente. Así les comentaba que si observamos la gráfica, podemos ver que en efecto, en el punto 0,2 tengo mi máximo local. Y en menos 2, menos 13 tengo un mínimo, y en 2, menos 13 tengo mi otro mínimo. Aquí está, de la función que estamos estudiando. Y pues ya terminamos, y encontramos los máximos y mínimos correctamente, porque si no estuviéramos bien, pues nos podría salir otra coordenada que no coincida con la gráfica correspondiente. Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda sobre cómo encontrar los máximos. Bueno, primero que nada, los puntos críticos. Como segundo punto, los máximos y mínimos locales. Y como último punto, los relativos. Aquí están los relativos, máximos y mínimos locales y puntos críticos. No sé si tengan alguna duda. Y vean que todo es a través del criterio de la primera y la segunda derivada. Todo se hace con primera y segunda derivada. Y ahorita van a ver que cuando trabajemos donde la función es creciente o decreciente, también se hace con criterio de la primera derivada. Entonces, la primera derivada, esta es una de sus aplicaciones, no nada más ver dónde es la recta, dónde es la pendiente de la recta, tangente, sino que también se le da la aplicación para encontrar cómo es la función en cuestión de encontrar sus puntos críticos, máximos, mínimos y relativos.
Entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, nos vamos a pasar a el siguiente ejercicio, pero pues antes vamos a ver la pequeña teoría para encontrar dónde una función es creciente y dónde una función es decreciente. Y posteriormente nos pasamos a ver dónde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y encontrar puntos de inflexión. Todo es muy parecido, toda la teoría es muy parecida. Por eso no quise tardarme mucho a la hora de dar la clase. Entonces vamos a ver dónde una función es creciente y dónde es decreciente. Entonces vamos a pasar nuevamente a la presentación. Y pues básicamente el criterio de la primera derivada es la que nos va a ayudar a determinar cuándo una función es creciente o decreciente. Y todo tiene que ver más o menos con la explicación anterior, que si yo tomo un valor que pertenezca a un intervalo de la función y la evalúo, pues si yo tengo que este punto es menor que la función, voy a decir que es creciente. Si es decreciente, voy a tener lo contrario, que el punto contenido en el intervalo que yo elija, pues debe de ser menor que la función, se dice que es decreciente. Y si yo tengo que f es una constante, pues voy a tener que en un intervalo voy a tener que es una línea recta, no voy a tener una función creciente o decreciente, simplemente se está hablando que tengo una constante, porque es como decir que para cualquier valor de la función, siempre va a ser el mismo valor constante. Por ejemplo, 5. No importa que yo le evalúe en menos 5, menos 4, en 3, 2, siempre su valor va a ser 5. Este es el último caso que tenemos aquí. Entonces, pues vamos a traducir estas palabras que me están diciendo aquí en un problema, porque tal vez, como les menciono, luego uno ve esto y no entiende uno nada. Ya hasta que uno hace un ejercicio, ya uno como que relaciona esto, que si f de 1 es menor que 0, entonces x1 es menor que x2. Entonces vamos a hacer un ejercicio de función creciente y decreciente. Y como les decía, todo es a través del criterio de la primera derivada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a utilizar solamente primeras derivadas. Y ya, todavía en los ejercicios pasados estábamos utilizando también el criterio de la segunda derivada. Pero aquí solamente es primeras derivadas. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio para ver dónde la función es creciente o decreciente. Y vamos a ver dónde estamos. Bueno, entonces déjenme poner aquí el título, función creciente Bueno, ya estamos. Entonces, mi primer ejercicio es el siguiente. Yo tengo la función f de x igual a x sobre x cuadrada menos 4. ¿Qué me dicen que debo de hacer para encontrar cuando una función es creciente o decreciente? Pues primero encontrar su derivada. Debo de derivar la función. Bueno, entonces vamos a derivarla. Acuérdense que para derivar un cociente, aquí voy a poner la reglita, para derivar la función de un cociente, debe de ser la primera derivada de la función del numerador, supongamos, por
la función del denominador menos la derivada del denominador multiplicada por la función sobre el denominador al cuadrado. Esa es la reglita para cocientes de derivadas. Es de x y todo debe de estar al cuadrado. Supongamos que esto es f y supongamos que este es g. Entonces vamos a hacer la derivada. Me dicen que la derivada de f. ¿Cuánto es la derivada de f? Pues es 1 multiplicado por la función. La función g es x cuadrada menos 4. Del otro lado, menos la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada? Pues es 2x. Multiplicada por mi función numerador, que es x. Entre mi función x cuadrada menos 4 al cuadrado. Pues aquí ya hice la primera derivada. Ahora vamos a simplificar, si es que se puede. Aquí tengo x cuadrada menos 4 menos 2x cuadrada. El denominador pues lo dejo exactamente igual. Esto es x cuadrada menos 4 al cuadrado igual a menos, aquí me quedaría, déjenme ver si estoy aquí haciendo bien, x cuadrada aquí tengo un detalle, aquí es más, aquí sería más, me equivoqué a la hora de escribir la función. Entonces aquí me quedaría 4 menos x cuadrada sobre x cuadrada más 4 al cuadrado. Bueno, ya encontré la primera derivada. Para ver primero dónde la función es creciente o decreciente, debo de encontrar mis puntos críticos, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo sacar esos puntos críticos. Y es, ¿para qué valores de x mi primera derivada es igual a 0? Entonces, a ver, ¿quién me dice un valor para el cual la primera derivada de la función sea 0? Primero debemos de trabajar con este término. Hay un valor de x para los cuales se haga 0 ese término. Dos y menos 2. Exactamente. Se hace 0 para x igual a 2 y x igual a menos 2. En el denominador hay un punto para el cual x, esta función se haga 0. ¿Qué me dicen? Si hay un valor de x para el cual el denominador sea 0. No. No hay ningún punto, porque no interesa el punto que le demos a x. Siempre va a estar este 4 y además al cuadrado. Entonces el denominador no hay ningún valor de x para cual sea 0. Entonces aquí nada más trabajamos con numerador. Bueno, entonces ya llamo la primera derivada, ya llamo los puntos críticos. Entonces ahora vamos a formar un intervalo. El intervalo lo vamos a hacer mediante una línea recta. Aquí tengo mi línea recta. Y voy a localizar mis puntos críticos en la recta.
Entonces, supongamos que aquí es 0, y pues aquí tengo 2 positivo, que es mi primer punto crítico, y menos 2, que es mi otro punto crítico. Pero como la función está definida en todos los reales, pues de este lado tengo más infinito, y de este lado tengo menos infinito. Y vamos a establecer para qué intervalos vamos a estudiar la función. Y aquí los podemos ver. Mi primer intervalo que voy a estudiar es de menos infinito, coma, menos 2. Aquí está mi primer intervalo, que es de menos infinito hasta mi primer punto crítico. Luego voy a ver el intervalo de mi primer punto crítico a mi otro punto crítico. Este sería mi segundo intervalo, de menos 2 a 2. Y mi tercer intervalo de estudio, pues va a ser de 2, a más infinito. Y aquí me dice la teoría que yo debo de encontrar o dentro del intervalo donde voy a estudiar la función. Entonces vamos a hacerlo primero para mi primer intervalo. Este es mi intervalo I, que me lo denota la bibliografía como I. Y mi punto C, que me lo dice en la bibliografía, es un valor que yo voy a elegir dentro del intervalo I, donde voy a evaluar mi función primera derivada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Miren, yo voy a estudiar este intervalo de menos infinito, 2, y debo de encontrar un valor de X contenido dentro de ese intervalo. ¿Cuál es el valor X que yo voy a usar? Pues voy a usar el menos 3, el inmediato. Aquí está menos 2, luego sigue menos 3, menos 4, menos 5. Ustedes pueden elegir el que quieran, pero que esté contenido dentro de este intervalo de menos 2 a menos infinito. Yo, como les digo, escojo el menos 3, pero ustedes dicen, no, a mí no me gusta el 3, yo voy a escoger el menos 5. Y está bien, lo pueden escoger, porque está contenido dentro del intervalo que estamos estudiando. Posteriormente, ¿qué me dicen? Pues que debo de evaluar este punto que yo elegí en la derivada de la función. Entonces vamos a hacerlo. La primera derivada lo voy a evaluar en menos 3, porque es un punto C contenido en el intervalo I, dicho en otras, utilizando las palabras de la literatura. Y esto va a ser igual. ¿Cuál es mi derivada? Dejen ver. Mi derivada es, la voy a escribir aquí. La primera derivada es igual a 4 menos X cuadrada sobre X cuadrada más 4 al cuadrado. Entonces voy a evaluarla en mi punto menos 3 y vamos a ver qué valor obtengo a la hora de realizar esta evaluación. Pues vamos a hacerlo. Aquí me quedaría 4 menos 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, bueno, es menos 3, perdón, más 4 al cuadrado. Aquí pueden ver que este término es 4 menos 9 sobre 9, 13 al cuadrado. Y podemos observar inmediatamente aquí que este valor va a ser negativo porque me va a quedar menos 5 sobre 13 al cuadrado.
y ese valor, ¿cómo es? Pues es menor que 0. Aquí la función se considera que es decreciente. Entonces aquí ya hallamos, como es menor que 0, cuando yo estoy evaluando en el punto contenido en el intervalo, y no importa, les vuelvo a repetir, no importa el valor de X que nosotros elijamos, este resultado siempre se les va a hacer menor que 0, y por lo tanto vamos a concluir que la función tiene que la función es decreciente. Aquí la función es decreciente. Y vamos a ver qué pasa con mi segundo intervalo. Aquí ya estudié el primer intervalo. Ahora vamos a estudiar el segundo intervalo. Mi segundo intervalo va de -2. Ahí creo que ese no se ve muy bien. Bueno, mi segundo intervalo va de -2,2. Y yo debo de elegir nuevamente un valor de X contenido en este intervalo. Después yo voy a escoger el más sencillo de evaluar, para X igual a 0. El 0 está contenido en el intervalo, porque es -2, -1, 0, 1 y 2. Entonces voy a escoger el 0, para simplificar este trabajo. Entonces aquí yo tengo, vamos a hacer la evaluación de mi primera derivada. Mi primera derivada evaluada en el punto 0, aquí, que es igual. Entonces aquí me va a quedar 4 menos 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 4 y todavía esto al cuadrado. Vean que este valor pues es mayor que 0. Aquí me quedaría 4 sobre 16. Y este valor es mayor que 0. Por lo tanto, la función es creciente. Aquí la función es creciente. Y ahora vamos a ver qué pasa con el último intervalo de estudio. Y el otro intervalo es de 2 a más infinito. Entonces, el siguiente intervalo es de 2 a más infinito. ¿Y qué valor voy a escoger dentro de este intervalo? Pues voy a escoger 3 positivo. Más o menos a ver si me quedan las mismas operaciones de acá. Pues yo creo que sí. Miren, aquí tenía 3 positivo al cuadrado, 9 al cuadrado pues igual. Y aquí ese valor también me va a quedar menor que 0. Cuando yo evalúe la primera derivada, pues también me va a quedar menor que 0. Entonces, evaluando la primera derivada en 3, pues así a ojo, veo que me va a quedar pues el mismo resultado. Me va a quedar menos 5 sobre 13. Menos 5 sobre 13. Y aquí la función pues es menor que 0. Por lo tanto, es decreciente mi función. Aquí tengo mi función decreciente. Y ya encontré todo lo que acabamos de ver, donde la función es creciente y decreciente. Entonces, recapitulando, ¿qué tengo que hacer para encontrar cómo es mi función? Primero que nada, debo de derivar en primera derivada, encontrar mis puntos críticos, que eso ya lo sabemos resolver por la teoría pasada. Ya encontrando esos puntos críticos, voy a establecer mis intervalos que voy a estudiar. Vean, los pongo en una línea recta, aquí tengo menos 2, 2, y como la función siempre está definida en todos los reales, de un lado pongo menos infinito y del otro lado más infinito. Y pues ya establezco mis intervalos, de menos infinito a menos 2,
de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Aquí puede cambiar según la función que ustedes tengan. Si tienen 3 puntos críticos, pues van a tener más intervalos de estudio para encontrar dónde la función es creciente o decreciente. Y véanlo aquí. Para ya hallarlo, voy a estudiar mi primer intervalo. Voy a establecer un punto dentro del mismo intervalo y evaluarlo en mi primera derivada. Aquí ya tengo mi intervalo, elegí el número menos 3, que está contenido aquí, y lo evalué en mi primera derivada. Obtengo que es menor que 0, por lo tanto mi función es creciente. Como segundo punto. En mi segundo intervalo, vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Encuentro un valor contenido en el intervalo, lo evalúo en mi primera derivada y veo cómo es. Si es menor que 0, pues tengo una función creciente, y si es mayor que 0, tengo una función creciente. Aquí está. Y vuelvo a repetir el procedimiento para el último intervalo. Vuelvo a elegir un valor de x dentro del mismo intervalo, lo evalúo y veo si es mayor o menor que 0. En este caso es menor que 0, entonces mi función es decreciente. Y vean que de esta forma entendemos mejor el criterio de la función creciente o decreciente. A diferencia, si yo les pongo estas definiciones, aquí, pues sí decimos si es mayor que 0 o menor que 0 contenido en el intervalo y, pero muchas veces nos quedan pues bastante dudas de cómo interpretar esa teoría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la gráfica de la función que estamos resolviendo. Nada más déjenme encontrarla. Ahorita voy a poner la gráfica de cómo es la función que acabamos de encontrar. Y aquí está. Vean aquí los puntos que nosotros encontramos en 2, menos 2, que fueron nuestros puntos críticos, es donde la función, ya sea en estos puntos del intervalo, ¿cómo nos dice? A ver, vamos a ver, en el intervalo, aquí lo estudiamos por intervalos. En el intervalo de menos infinito a menos 2 infinito, y aquí está el menos 2, ¿cómo nos dice que es la función? Nos dice que la función es decreciente. Aquí está. Decreciente porque no está, es menor que 0. Y si nosotros la trazamos de esta forma, va decreciendo en este intervalo, desde menos infinito. Supongamos que la gráfica está como por aquí. A ver, vamos a ver. Supongamos que pues, aquí está infinito y mi gráfica va así. Entonces, por eso me dice que va decreciendo mi función en el intervalo de menos infinito a menos 2. Y después, ¿qué me dice en el intervalo de menos 2 a 2? ¿Qué le pasa a la función? En el intervalo de menos 2 a 2, dice, mi función es creciente. Pues sí, sí es creciente, porque, miren, si seguimos trazando la trayectoria de este punto, pues está creciendo considerablemente nuestra grafa. Está creciendo. ¿Y qué pasa en el intervalo de 2 a más infinito? Pues que va a decrecer. Está otra vez para abajo. Así ya está más infinito. Y eso es lo que acabamos de determinar
con el criterio de la primera derivada, donde la función es creciente o decreciente. Y ven que todo es con el criterio de la primera derivada y con los puntos críticos. No necesitamos otra cosa para encontrar dónde la función es creciente. Bueno, entonces seguimos con la gráfica y para concluir, sí vieron todavía la explicación de la gráfica, ¿verdad? ¿Dónde es creciente o por qué es decreciente? Aquí ya vimos cómo decrece, luego crece y de 2 a más infinito vuelve a decrecer. Entonces, una forma de escribirlo ya formalmente es la siguiente. Puedo poner que en el intervalo de menos 2 a 2, la función es creciente. Y en el intervalo de menos infinito, menos 2, unión con el intervalo 2 más infinito, mi función es decreciente. Aquí está. Y pues ya terminamos esta parte de donde ver cómo la función crece o decrece según los intervalos que estamos estudiando. Y vuelvo a repetir, todo se hace a través del criterio de la primera derivada. Aquí, a diferencia de lo que vimos con puntos máximos locales y mínimos locales, establecemos los intervalos y posteriormente escogemos un valor de X contenido en el intervalo y evaluamos la primera derivada. Y así con cada uno de los intervalos. Y a través de eso ya podemos ver si la función es creciente o decreciente. Si es decreciente, es menor que 0. Si es creciente, es mayor que 0. Bueno, entonces,
con la explicación. Entonces aquí ya terminamos el problema. Entonces no sé si tengan algún comentario, alguna duda de cómo determinar cuando la función es creciente o decreciente. Bueno, ya que no tienen dudas, pues vamos a seguir con la última parte de esta clase. Y ahora nos vamos con cómo encontrar los puntos de inflexión y cómo determinar cuando una función es cóncava hacia arriba o bien cóncava hacia abajo. Y todo esto se hace mediante el criterio ahora de la segunda derivada. Aquí van a ver las diferencias que hay entre cómo determinar cuando la función es creciente o decreciente, que todo se hace a través del criterio de la primera derivada. Y ahora vamos a utilizar los puntos de inflexión y donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso es lo que continúa de la clase. Vamos a ver la teoría que tenemos destinada. Aquí lo tenemos. Mira, si la segunda derivada es mayor que 0 para un x contenido en un intervalo y, pues se dice que la gráfica es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Posteriormente, si mi segunda derivada, me sigue fallando el internet, no sé si me escuchen bien. Sí, se escucha. Ay, gracias, ya se dije, ya se va a cortar. Bueno, ahora para encontrar si una función es cóncava hacia abajo, pues igual recurrimos a la segunda derivada, elegimos un punto contenido en un intervalo y si es menor que 0, pues va a ser cóncava hacia abajo. Y los puntos de inflexión, estos determinan dónde la función cambia de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Por ejemplo, si regresamos a los ejemplos que hemos estado trabajando, vamos a ver cómo les puedo decir de los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión es donde cambia el orden. En cálculo, pero ya va a acabar. Por ejemplo, aquí, menos 2, podríamos decir que es un punto de inflexión. Eric Omar, el micrófono, porfa. Así como les comentaba, donde es cóncava, los puntos de inflexión es donde cambia de sentido. Por ejemplo, de ser cóncava hacia abajo, cambia a ser cóncava hacia arriba. Donde se produce ese cambio, por ejemplo, aquí en 0,0 sería su punto de inflexión de esta gráfica, porque cambia de ser de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Dicho de otra forma, los puntos de inflexión son básicamente donde se produce ese cambio de ser positiva a ser negativa. Esos son los puntos de inflexión. Y es lo que vamos a encontrar ahorita en el siguiente ejercicio. Ojalá me dé tiempo terminar este tema. Y ese es el último para determinar puntos de inflexión y concavidad de la función. Nos vamos a poner aquí puntos de inflexión. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a calcular los puntos de inflexión y ver cómo es la función, dónde es cóncava hacia arriba o dónde es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a escribir. Tengo 15 minutos, si me da tiempo, por lo menos de hacer 2 ejercicios. Tengo mi función. ¿Sí? ¿Los puntos de inflexión no son igual los máximos y mínimos? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que, por ejemplo, vamos a pasarnos al ejercicio. Aquí está. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos aquí el máximo
Ese es el máximo y aquí tenemos los mínimos. Pero aquí no me determina básicamente dónde cambia de sentido, de concavidad. Por ejemplo, podemos decir, aquí está cóncava hacia abajo, ¿no? Llega un punto, en este punto máximo, y cambia, no es... en este punto que tengo aquí, mínimo, está cambiando de sentido, de concavidad, pero no me está determinando bien los valores, donde estoy determinando, como digo, donde cambia de sentido. Por ejemplo, aquí tengo el mínimo, se podría decir que en esta parte es cóncava hacia abajo. Tengo este mínimo y mínimo relativo y mínimo local. En este punto cambia de sentido y vuelve a ser cóncava hacia arriba. Pero la diferencia básicamente es que no me está dando los puntos donde cambie exactamente la función. Aquí solamente me está diciendo que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Aquí estoy hallando los puntos máximos y mínimos de la función, pero estos puntos no corresponden con la concavidad de la función. Y ahorita lo vamos a hacer con una función, por ejemplo, con esta misma función que tengo aquí, que ya trabajamos los puntos críticos, los máximos y los mínimos, y vas a ver que nos va a dar otros puntos, los puntos de inflexión y los máximos y los, la concavidad nos las va a dar diferente, porque son por intervalos. O sea, hallamos la concavidad primero de menos infinito a un punto de inflexión. Bueno, la diferencia básicamente es que aquí solamente estamos hallando máximos y mínimos de toda la función. Y cuando nosotros hallamos la concavidad, la estamos viendo por intervalos. Estamos estudiando por intervalos la función. Entonces no van a corresponder con los mismos que yo tengo aquí, debido a que se estudia por separado, no todo junto. Esa es la grande diferencia. Y otra también es que los máximos y los mínimos se utilizan por medio de la primera derivada y los puntos de inflexión se utilizan por el criterio de la segunda derivada. O sea, no van a corresponder, no van a ser los mismos. Pero como te digo, ahorita lo hacemos con este mismo ejercicio y vas a ver la diferencia entre los puntos de inflexión que no corresponden. Ok, gracias. Venga. Vamos a hacer el ejercicio. Los puntos de inflexión, bueno, esa tengo mi función. Tengo mi función x menos 8x cúbica. ¿Qué me dicen que para qué yo debo de hacer para encontrar mis puntos de inflexión? Pues debo de derivar y basarme en el criterio de la segunda derivada. Entonces, primero voy a calcular mi primera derivada de la función. La primera derivada es igual a 4x cúbica menos 24x cuadrada. Esa es mi primera derivada. Si yo quisiera encontrar los puntos críticos, estudiaría esto, pero yo quiero los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión los calculo mediante la segunda derivada. Mi segunda derivada es igual a 12x cuadrada menos 48x. Aquí yo ya tengo mi segunda derivada. Ahora tengo que hacer más o menos lo que hacemos para calcular los puntos críticos, pero con la segunda derivada, no con la primera. Entonces vamos a ver para qué valores de x mi segunda derivada es igual a 0. Pues volvemos a factorizar. Vamos a ver cómo se factoriza, pero ahora mi segunda derivada. Entonces, mi segunda derivada la puedo factorizar de la siguiente forma. Pues 12x por x menos 4.
Aquí voy a encontrar los puntos de inflexión, donde cambia de concavidad. ¿Y para qué puntos? Pues volvemos a estudiarlo por intervalos. Perdón, por partes la función. Aquí, ¿para qué valor de x esta función se hace 0? Pues va a ser para x igual a 4. Este es mi primer punto de inflexión. Pero también lo debo de ver desde este punto. ¿Para qué valores de este término se hace 0? Pues para x igual a 0. Y estos dos valores que yo acabo de encontrar son mis puntos de inflexión. Aquí están, puntos de inflexión. Y todo se hace a partir del criterio de la segunda derivada. Ahora me voy a fijar en segundas derivadas. Voy a ver para qué valores de x mi segunda derivada es igual a 0. Y pues hallo mis puntos de inflexión. Aquí está. Ya encontré mis puntos de inflexión. Entonces, ¿ahora qué me dicen? ¿Dónde puedo ver dónde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Pues básicamente tenemos que fijarnos en estos puntos de inflexión y otra vez ver nuestros intervalos, como lo hicimos cuando la función es creciente o decreciente. Como está contenida en todos los reales, pues tengo de menos infinito a 0, que es mi punto de inflexión, a 4, que es mi segundo punto de inflexión, a más infinito. Entonces, ¿cuáles van a ser los intervalos que voy a estudiar? Pues mi primer intervalo es de menos infinito a 0, posteriormente de 0 a 4, y mi último intervalo es de 4 a más infinito. Aquí está. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada para encontrar la concavidad? Que yo debo de elegir mi primer intervalo de trabajo, o sea, de menos infinito a 0, y escoger igual un valor de x contenido en el intervalo. Aquí, por ejemplo, voy a escoger, ¿qué intervalo escogeré? ¿Qué valor escogeré? Pues voy a escoger para x igual a 1, que está, no, perdón, para x igual a menos 1, que está contenido en el intervalo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues voy a evaluar mi segunda derivada en los puntos que acabo de encontrar. Entonces vamos a evaluarla, mi segunda derivada evaluada en menos 1 y ver cómo me queda. A ver, aquí tenemos. ¿Cuál es la segunda derivada? La segunda derivada es (12x al cuadrado) menos 48x. Vamos a evaluarla en el punto que escogimos. Aquí sería 12 por menos 1 al cuadrado menos 48 por 1. Y vamos a ver cómo es esta función. Aquí me quedaría 12 menos 48. Veo que este resultado es menor que 0. Por lo tanto, la función pues va a ser cóncava. Disculpe, maestra, pero no el menos 1 también va a multiplicarlo en 48. Aquí es menos, ¿verdad? Sí, con Ajá, entonces quedaría más. Más. No. Sí, aquí ya me estoy equivocando. Sería ese término mayor que 0. Entonces la función, si es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Hacia arriba. Vamos a ponerlo así. Y ahora lo voy a evaluar nuevamente, mi segunda derivada,
Ahora en mi siguiente punto, en mi siguiente intervalo. Mi siguiente intervalo es de 0 a 4. Pues voy a evaluarlo en 1 también y ver qué pasa. Aquí sería 12 menos 48. Y ahora sí este término me queda menor que 0. Entonces, cóncava hacia abajo. Y ya terminamos. Nada más nos falta el último intervalo. El último intervalo es de 4. Vamos a evaluar otra vez la segunda derivada en, por ejemplo, 5, que está contenido en el intervalo. Y vamos a ver qué pasa. Pues aquí quedaría 5 por 5, 25 por 12, menos, a ver, déjenme hacer las operaciones. ¿Cuánto me queda? Según aquí yo me queda 400 menos, me falta multiplicar 48 por 5. Menos 240. Y este término se supone que es menor que 0. No, se me hace que estoy mal. No, es mayor que 0, perdón. Mayor que 0, por lo tanto es cóncava. Cóncava hacia arriba. Aquí está. Y pues ya terminamos casi el ejercicio. Ya vimos dónde es cóncava. En este intervalo de menos infinito a 0, la función es cóncava hacia arriba. En el intervalo de 0 a 4, la función es cóncava hacia abajo. Y en el intervalo de 4 a más infinito, la función es cóncava hacia arriba. Eso es lo que me está diciendo la teoría. Pues ya encontré los puntos de inflexión, que mis puntos de inflexión son 0 y 4, pero solamente en mi coordenada X. Entonces ahora vamos a encontrarlos para qué valor corresponden en la coordenada Y. ¿Y cómo se hace eso? Pues como lo mismo que hicimos con los relativos. Vamos a evaluar mi función original en los puntos de inflexión. ¿Cuál es mi función original? En 0 y mi función original en 4. Y vamos a ver qué valores nos quedan. Entonces aquí nos quedarían en f igual a 0, pues me queda 0. Y en la función f igual a 4 me queda menos 256. Estos si quieren los pueden corroborar con calma, pero están bien. Entonces, ¿qué gráfica obtengo aquí? Vamos a ver qué gráfica. Ya nomás para terminar. Y se les va a quedar de tarea. Se les va a quedar de tarea encontrar los puntos de inflexión donde la función es creciente, decreciente, perdón, donde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo de esta función, de la que me estaba diciendo su compañera de los puntos críticos. Esta. De este ejercicio se les queda encontrar puntos de inflexión y donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Nos debe de corresponder en algunos casos, puede que coincidan con los máximos y mínimos, pero eso no es siempre. No es para todo, para todas las funciones. Haré hacer este ejercicio, encontrar puntos de inflexión y donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
Bueno, entonces voy a escribir la función que acabamos de ver. Ya les dejé la tarea. Ahorita abro el apartado. Y pues bueno, aquí tenemos nuestros puntos de inflexión. Mi primer punto de inflexión es en 0,0. Y aquí es donde me dice que va de cóncava hacia arriba, cambia de concavidad hacia abajo. Mi siguiente punto de inflexión me dice que es en 4, menos 256. Se supone que aquí la gráfica va a cambiar otra vez de orientación. No está completa, pero lo suponemos que viene... perdón. Ya se me trabó otra vez esto. Bueno, se supone que viene aquí así. Lo voy a continuar. No, ya se trabó esto. Bueno, se supone, o queremos determinar que viene aquí la función y vuelve a ser cóncava hacia arriba, hasta más infinito. Y no sabemos cómo sea la función, si sea periódica y vuelva a descender o no. Pero aquí ya encontramos los dos puntos de inflexión, el primero en 0,0, el segundo en 4, menos 256, y ya vimos dónde es cóncava hacia arriba, en qué intervalo, en el intervalo de menos infinito a 0 es cóncava hacia arriba, de 0 a 4 es cóncava hacia abajo, y de 4 a más infinito es otra vez cóncava hacia arriba. Entonces, pues ya terminamos con toda la parte que quería tratar hoy. Ya les dejé la tarea. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte de los ejercicios. Ahorita se los subo al Classroom para que puedan hacer su tarea por si tuviesen alguna duda, algún comentario. Y si tienen dudas, pues los tratamos la siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. En la tarea que les acabo de dejar de encontrar puntos de inflexión y concavidad del ejercicio que ya vimos, es para el día lunes a las 9 de la noche, para que lo tratemos el día martes. ¿Les parece bien? Sí. Sí, bueno, está bien. Pues gracias. Hasta luego. Que tengan excelente día. Buen día. Nos vemos. Hasta luego.